Ok, entonces, esta semana, la semana 12, vamos a tratar el tema sobre las publicaciones. Generalmente las publicaciones científicas, muchachos, son publicaciones que tienen gran valor a nivel del conocimiento, a nivel de la academia. Una publicación se considera que es algo que ya pasó por varios, como les decía yo, por varios filtros, ¿no? Fue revisada y por tanto tiene condiciones para ser publicada como un trabajo científico, como una investigación, como algo que tiene una validez, que tiene alguna novedad científica, algún conocimiento nuevo que se suma a la ciencia. Nosotros habíamos dicho en algún momento que la ciencia es universal, porque el conocimiento es universal. El conocimiento científico nace en China, en India, en Estados Unidos, y cuando es científico válido, se expande y todo el mundo tiene acceso a esa información científica. Entonces, es constante la producción científica a nivel del mundo entero. En todos los países, en este momento la gente está estudiando, está investigando, hay científicos en los laboratorios, hay gente haciendo trabajo de campo, hay gente analizando documentos, hay gente revisando bibliografía, hay gente haciendo descubrimientos a nivel por ejemplo, restos fósiles para investigar más sobre el origen del hombre, etcétera. Por tanto, en todas las áreas del conocimiento se está haciendo estudios, se está investigando y se está creando nuevos materiales, nuevos contenidos científicos que van a servir para engrandecer, para ampliar la ciencia, ¿no? Para desarrollar la academia, el conocimiento humano. Aquí tenemos el concepto de un artículo científico. ¿Qué es un artículo científico? Es un trabajo de investigación. En primer lugar, siempre la palabra investigación va a estar ligada estrechamente al concepto de ciencia. Estas investigaciones son destinadas a ser publicadas, a que sean de conocimiento general. ¿En dónde están las publicaciones? Generalmente en revistas científicas. Es lo que a nivel mundial la gente quiere, los científicos quieren publicar, quieren mostrar sus publicaciones, sus descubrimientos, sus estudios. Tiene como objetivo una revista científica difundir de manera clara y precisa los resultados de una investigación realizada sobre un determinado campo, sobre una determinada área del conocimiento. Por ejemplo, la gente en el área de la medicina, los investigadores, están con nuevos descubrimientos y lo plasman en un artículo científico, en una revista científica con valor, con potencial, y llega como un conocimiento nuevo para todos los médicos, para todas las personas del área de la salud. Así también en las ciencias sociales. Siempre nuevos descubrimientos serán una más-valía para la comunidad científica internacional. ¿Cuáles son las características de un trabajo científico, muchachos? Tiene que ser objetivo y riguroso. Tiene que ser y utilizar un lenguaje técnico, un lenguaje académico. Tiene que seguir un método, una metodología, paso a paso, para llegar a la verdad, para llegar al conocimiento. Debe basarse también en la experimentación, quiere decir en reproducir un fenómeno, una situación, para poder verificar y lanzar una teoría en base a eso que se verifica, en base a esa evidencia que se conoce. En un trabajo científico siempre vamos a encontrar citas y referencias. ¿Por qué, muchachos? Porque siempre vamos a mencionar algún autor, algún estudioso, algún libro, ¿no? Las referencias bibliográficas, otro artículo que hayamos consultado, algún video de algún trabajo científico validado, todos los elementos que me pueden servir de pilar para mi investigación, porque la investigación científica se hace en base a evidencias, no que yo soñé, yo pensé, yo me imagino, no, no. En la ciencia tiene que ser probado el conocimiento. La estructura de un trabajo científico es prácticamente tiene un modelo, tiene unas reglas que debemos seguir, ¿no? La estructura sigue siempre un cuerpo, una organización. En base a ese modelo se siguen los pasos para hacer investigación.
En un trabajo científico no pueden ir, muchachos, mis opiniones personales, lo que yo pienso, lo que yo considero, lo que siento, lo que me gusta o no me gusta. No. Eso lo hago en un poema, eso lo hago en un artículo, en un texto que no sea científico, en un ensayo, en una redacción, en un escrito, en una crónica, algo que yo quiero escribir y que me sale del alma y lo escribo. Pero en la ciencia no se admite lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que a usted le gusta o no le gusta. En la ciencia se trabaja con pruebas. Por eso se dice que es objetivo el texto científico. Se caracteriza por un enfoque científico riguroso. Hay que respetar reglas basado en hechos verificables, en evidencias. Empírico. Empírico tiene que ver con la experiencia. En evidencias que se han probado, en experiencias científicas. Por ejemplo, en las ciencias de la farmacia, ciencias farmacéuticas, los estudios se hacen en un laboratorio. Esos resultados en ese laboratorio permiten tener estas evidencias, estas pruebas verificables, constatables, que se ve, que se toca, que está probado, para poder hacer ciencia a partir de ello. No se puede elucubrar, no se puede imaginar, hay que probar siempre. En las ciencias sociales, aunque parezca que decimos, no, pero en ciencias sociales no hay mucha experimentación, en ciencias sociales sí hay trabajos de campo, sí hay entrevistas, sí hay encuestas. Todo eso son elementos que nos permiten poner en tela de juicio y de análisis los conocimientos en el área social. El lenguaje, yo les decía a ustedes en algún momento que el lenguaje que se utiliza en la investigación en las diferentes ciencias es considerado un lenguaje científico académico, es considerado una jerga también. ¿Por qué? Porque utiliza palabras propias de un área específica del conocimiento. Entonces, en un estudio científico médico encontraremos muchas palabras relacionadas con el mundo de la medicina. En un trabajo científico del área de las ciencias sociales, en la comunicación, encontraremos muchas palabras relacionadas a nuestra área de especialidad. Y así en todas las áreas del conocimiento científico. Cuando nosotros hablamos de un método para hacer una investigación, debemos saber que ahí vamos a encontrar experiencias, experimentos, muestras, porque no se puede trabajar con un público muy grande, hay que coger una muestra de los diferentes fenómenos que vamos a estudiar y vamos siempre a analizar los datos. Todo elemento que se recoge para hacer una investigación tiene que ser analizado. ¿Y qué significa analizar? Si no me equivoco, en esta clase o en otra clase yo dije, en este curso, analizar significa tener un problema, un fenómeno, una situación y hacerlo pedacitos, analizar para interpretar cómo se dio ese problema. Hago pedazos para entender mejor, pero después cuando yo hago mi investigación, ¿qué hago? Uno de nuevo los pedacitos para llegar a las conclusiones de mi investigación. Las citas y referencia, les digo, es muy importante porque son un pilar, sustentan mi investigación y por eso es que no podemos, muchachos, basarnos en cualquier cosa que encontramos en Internet. No es coger y pegar. Aquí dice que habla sobre tal tema, voy a coger esto. No, no, hay que leer, hay que ver quién ha escrito, qué dice, cómo es. Tengo que adentrarme en el artículo para entender su validez, para saber si es confiable o no, porque yo no voy a poner en una investigación científica mía los criterios de cualquier desorientado que ha escrito algún artículo sobre eso. Yo tengo que buscar un concepto claro, probado, que tenga base académica, base científica, que tenga sustento, que tenga información verificable. La ciencia no se hace con lo que piensa la gente, sino con lo que es. Es por eso que nosotros, miren la propuesta que se tiene siempre cuando se hace un trabajo. Ustedes cuando van a hacer un trabajo científico, van a hacer una investigación, cuando hagan su tesis de aquí a unos años, muchachos, ¿qué tienen que poner? La introducción a su trabajo, que es como una luz sobre el trabajo, como que me indica qué es lo que quiere, cuáles son los objetivos, qué es lo que quiere hacer, cuál es el tema que va a tratar, la metodología, cómo voy a hacer, qué camino voy a seguir para desarrollar mi investigación, los resultados, lo que descubrí, lo que encontré en mi investigación, la discusión de mi trabajo, analizarlo, compararlo, presentarlo, exponerlo. Es por eso que la tesis ustedes la defienden frente a profesores
o personas que conocen de su área y ahí van a discutir los resultados, van a analizar, van a ver si hay algo más a identificar o es suficiente con lo que se ha hecho. Y siempre que se hace una investigación, muchachos, se llega a conclusiones. En las conclusiones es como que usted cierra su investigación y llegó a determinadas ideas clave retiradas de su trabajo, ¿no? Es importante también decir que cuando hablamos nosotros de los diferentes momentos de la investigación que están aquí, la introducción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a definir cuál es el problema que usted va a estudiar, cuál es el tema en el que usted se va a centrar, cuáles son los objetivos suyos al hacer esa investigación, qué pretende, qué quiere hacer cuando investiga. Debe brindar suficientes elementos para que el lector, para que perdón, tengo que responder a un alumno aquí, para que el lector, para que la persona que está viendo el documento, la investigación, pueda tener una noción, una idea de qué trabajo es el que va a verificar, qué trabajo se va a realizar, sobre qué va a desarrollarse mi investigación. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, muchachos, el poder desarrollar un trabajo verdaderamente serio, verdaderamente riguroso, verdaderamente confiable, ¿no? En todas las áreas del conocimiento. Porque hubo un tiempo en la historia de la humanidad que la gente decía que, por ejemplo, ciencias era solo aquello que se veía, aquello que se probaba. Y las ciencias sociales eran como que quedaban en el aire, ¿no? La literatura, la lingüística, la historia, la geografía, cuando era muy teórica, se consideraba que como que quedaba en el aire. Y lo que quería ver la gente lo que quería mucha gente era ver los resultados, ver materialmente, quiere decir, bueno, las ciencias médicas está haciendo este tema de vacunas, aquí está la vacuna, aquí está la prueba. Pero en las ciencias sociales, no, porque en las ciencias sociales, ¿cuál es nuestra materia prima? El pensamiento, las ideas, las reflexiones. Entonces, nosotros no tenemos algo en nuestra área social, algo físico para mostrar como resultado de nuestra investigación. Lo que sí podemos mostrar son estudios realizados, investigaciones, posibilidades, fenómenos sociales. Eso sí es resultado de una investigación social. En la metodología, muchachos, debe estar descrita minuciosamente. Debe decirse qué se va a hacer en la investigación. Es por eso que ustedes, cuando hacen una investigación, les piden incluso un cronograma, o sea, tiempos. De tal mes a tal mes, ¿qué voy a hacer? De tal mes a tal mes, ¿qué voy a hacer? En el mes final, redacto conclusiones antes de discutir mi trabajo, presentar mi trabajo. Entonces, se va paso a paso. Por eso es que se habla de que la metodología debe estar clara, ¿no? Y normalmente también es importante decir que en la metodología se busca mostrar un modelo de ejecución de las acciones investigativas, que puede ser algo que ya se ha hecho o puede ser que yo hago un estudio de metodologías y algunos elementos voy tomando de uno, de otro, para poder juntar y armar, como decir, mi muñeco de investigación, que es el modelo que me va a guiar para yo poder llegar a los resultados que yo pretendo encontrar, ¿no? Es importante decir que cuando hacemos investigación, cuando buscamos un tema y lo vamos trabajando, vamos acumulando información, vamos sumando conceptos, vamos comprobando teorías, vamos conociendo autores. Es por eso que existe un marco teórico en toda investigación, que es cuando nosotros verificamos los escritores, los estudiosos, las personas que han dicho algo sobre el tema que yo estoy trabajando. Y les voy a citar. Es muy importante colocar ahí, muchachos, según María Verde Soto, este tema es así. Según Marco Freire, este tema es así, esta idea es así. Siempre citar al autor. No podemos, como hace mucha gente, adjudicarse, tomar esas ideas y decir son mías. O yo hago mi trabajo, he copiado
he hecho un montón de cosas y después digo que es mío. No puede ser. Hay algo que es muy importante cuando se hace investigación, que es la ética. La ética y el respeto por los valores. Y un valor muy importante en este caso es respetar la investigación del otro, respetar los descubrimientos a los que llegó el otro, los resultados investigativos de otro. Entonces, si Santiago López escribió una cosa y yo veo ese elemento, me sirve para mi investigación, yo no voy a decir, pues yo dije, no. Según Santiago López, ta, 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 ta. Según María Verde Soto, ta, 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 ta. Entonces yo cito, siempre es importante tener esas referencias de autores, referencias de trabajos ya hechos, que lo que hacen es enriquecer mi investigación. Ese es el criterio, ¿no? Siempre enriquecerlo con más conocimientos, con más investigaciones. Este hizo esto, este hizo aquello, y yo he hecho esto, yo he hecho esta investigación, yo he hecho esta encuesta, yo he hecho esta entrevista, y todo eso suma a este contenido, a esta ciencia, ¿no? Entonces, en los resultados, aquí, como vemos, en esta sección se plantea los datos obtenidos dentro de una perspectiva sugerida en el marco teórico. La parte teórica yo dije qué es lo que yo voy a hacer y a dónde quiero llegar. Se estructura de la siguiente manera: la información preparatoria, el reporte de resultados y el comentario de resultados. Yo voy a buscar elementos, voy a reportar, voy a trabajar con esos datos. Y al final yo voy a comentar los resultados, mostrando el significado y la importancia de eso que yo he descubierto, de esos nuevos datos que existen en tal materia, en tal área del conocimiento en la cual yo estoy trabajando. Las conclusiones son muy importantes en un trabajo científico. Esta sección resume lo que se ha presentado a lo largo del artículo científico académico, buscando ratificar la hipótesis presentada en la introducción. Al inicio de una investigación siempre se lanza una suposición. A eso se le conoce como hipótesis. La hipótesis es lo que puede o no puede ser. Entonces yo lanzo mi hipótesis al inicio. ¿Será que tal cosa es verdad? Hago la investigación. Cuando tengo los resultados, llego a la conclusión de que tal cosa sí o tal cosa que yo dije al inicio en la introducción, no. No es, muchachos, atención, no es que porque un resultado de una investigación sea no, no vale. Vale, porque está diciendo no, que tal cosa no era así, ¿no? Si se ratifica, si dice sí, tal cosa que se dijo al inicio, sí se comprueba, correcto. Tal cosa que se dijo al inicio no se comprueba, también es un descubrimiento científico. No podemos quitarle valor al hecho de negar que un fenómeno se dé de tal o cual forma. Es también un conocimiento científico. Y por eso es tan importante el tema de la conclusión. Ahora, en las conclusiones se estructura siempre de la siguiente manera. Se hace un resumen, una idea resumida de las cosas, se evalúa lo que se ha hecho, ¿no? Va un criterio de que sí, tal cosa se hizo bien, se hizo mal o cómo se encaminó el trabajo. Y al final de los datos que tenemos, hacemos una lectura y presentamos la conclusión como tal, ¿no? Siempre partimos de las ideas generales, de la investigación como tal, análisis de datos, hacer pedacitos, y después aquí en las conclusiones, ¿qué es lo que hago? Armo de nuevo todo y digo a esta conclusión, con esta idea, yo me quedo después de la investigación realizada. Cuando nosotros hablamos también de una investigación científica, mucho aparece lo que se llama el resumen o el abstract, que es un tipo de género considerado paratextual porque rodea o tiene que ver con el texto principal. Cuando yo cojo un libro, y eso nos pasa cuando vamos a la biblioteca, hojeamos el libro, pero le vemos que es grandote así, digo, chutica, ¿hasta qué hora termino de leer? Deja ver de qué se trata. Me voy a la introducción y después me voy al abstract. Y ahí en el abstract o en el resumen me da una idea completa, racional, lógica, de aquello que es lo que viene en el texto, de aquello que es la investigación. Entonces, miren aquí, podemos decir que en el abstract o en el resumen está una introducción, están los objetivos y propósitos,
el corpus del trabajo, las herramientas o la metodología que he utilizado, los resultados a que llego y las conclusiones. Hice mi investigación y llegué a una conclusión. La extensión de un abstract es normalmente de hasta 250 palabras, por eso se llama abstract o resumen, porque es pequeño. Ahora miren, muchachos, pido su atención. Cuando nosotros realizamos una investigación, hay un antes de la investigación, hay un en cuanto estoy haciendo la investigación y hay un después de la investigación. Antes de escribir el texto científico, tengo que revisar todos los documentos que existen sobre el tema. Tengo que leer diferentes modelos de artículos científicos para ver cómo se escribe y así escribir yo también. Tiene que identificarse a la audiencia de a quién va dirigido este trabajo, ¿no? Por ejemplo, un trabajo que hacen los médicos para descubrir algo muy específico del cáncer, del seno, por ejemplo, ¿no? Algo muy específico. Son ellos que tienen que identificar esa información. Ya si me llega a mí esa información o le llega a otra persona que no somos del área, no tiene mucho sentido y no soy público, pero no soy público especializado. Entonces es muy importante contar con público especializado de cada área. Otro tema importante es seleccionar la información pertinente en función del tema de investigación. Todo lo que yo puedo encontrar para mejorar mi trabajo científico es válido. Es por eso que hay una recopilación de información, recopilación de textos, de videos, de libros, ¿no? En físico o libros digitales, revistas científicas. Todo tengo que revisar cuando estoy haciendo una investigación sobre un determinado tema. También será importante clasificar la información, integrar la información, eh, generalizar y jerarquizar, poner en orden las ideas dentro de la investigación. Otra cosa importante es formular los objetivos antes de realizar el trabajo y elaborar mapas conceptuales, esquemas, resúmenes sobre el tema en cuestión. Durante la escritura, miren lo que se hace. Se supone que ya yo acepté hacer esa investigación y por tanto la escritura de un primer borrador me ayuda porque investigué, redacté ese primer borrador y ahí voy a encontrar las fallas, los errores, los problemas que puede tener mi trabajo. Cohesión y coherencia. Tiene que tener sentido la investigación. Tiene que ser el reflejo de un análisis, de un trabajo verdaderamente de desarrollar una investigación. Uso de marcadores discursivos, sí se utilizan algunas expresiones, por eso la riqueza lexical ayuda mucho para tener elementos que me permitan desarrollar bien el discurso dentro de un texto científico. Claridad y precisión. No puede haber información que quede en el aire, que si yo me imagino, no. En ciencia tiene que decir lo que es, y así es como se trabaja en las ciencias, diferentes ciencias. Uso de polifonía, voces ajenas o extranjeras, sí se utiliza también porque en todas las lenguas hay los americanismos, los europeísmos, los famosos ismos, que son palabras que no son propias nuestras, vienen de otros lugares, pero han sido adoptadas y por tanto puede aparecer en nuestro escrito. Registro adecuado al tipo de texto que se produce. Siempre tenemos que analizar el estilo del escritor. Lectura del borrador para volver a escribir. Esto es durante la escrita. ¿Cómo voy a trabajar? Aquí hay algo que es muy importante, la organización textual. IMRC, así es como le definen a la organización textual. Y entonces tenemos que saber qué es, pues, el IMRC en la elaboración de trabajos científicos. El artículo científico presenta una estructura canónica, o sea, un modelo ya establecido de investigación de IMRC, que significa introducción, metodología, resultados y conclusiones. Este modelo es el que se trabaja mucho en los países latinoamericanos. Después de la escritura, miren, se revisa el texto, cómo ha quedado,
Se reformula algunas ideas que han quedado un poco confusas, hay que hacerlas de nuevo, hay que mejorar el trabajo. Revisión de citas bibliográficas para saber si se citó autores conocidos, autores que hay en nuestra biblioteca, etcétera. Prepararse para publicar. Ya cuando yo he hecho el antes, el en cuanto y el después, yo puedo ya pensar en publicar el documento, en que pase por un comité editorial, quiere decir un conjunto de personas que saben de esto de la escrita científica y que puedan ya presentarlo públicamente. Hay algo que siempre se habla, no sé si ustedes conocen, pero ustedes ya han trabajado y siempre desde hace unos años atrás vivimos trabajando en base a las normas APA, las famosas normas APA. No todos los profesores mandan eso. Vaya a trabajar y acuérdese de las normas APA. Si no me equivoco, estamos en este momento en la 7ª edición de las normas APA. El formato APA es un conjunto de normas de redacción que aborda el estilo de escritura, la organización, las citas y referencias y la preparación del manuscrito según lo determinado por la Asociación Americana de Psicología, o conocida como APE. ¿Por qué se publica? ¿Por qué publicamos? ¿Por qué tenemos que hacer libros, revistas? Porque es muy importante para el desarrollo de la ciencia. Lo que no se publica no vale en ciencia. Para reivindicar la propiedad de los descubrimientos, la prioridad de los descubrimientos. Es muy importante dar valor al conocimiento científico, es muy importante dar valor a lo que se va conociendo en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas del pensamiento. También publicar es un filtro que garantiza la claridad, la relevancia, la originalidad y la cientificidad de un texto, ¿no? Aquí vemos que en el mismo cuadro colocan esto del filtro, pero si estuviera en un cuadro aparte, diríamos muchas cosas sobre este tema de que cuando publicamos estamos filtrando la información. Claro, que hay un montón de información dispersa, hay un montón de conocimientos, un montón de contenidos. ¿Y qué se hace cuando se va a publicar un documento científico? Es como que colamos y nos quedamos solo con la esencia, y esa esencia es la que vamos a divulgar. Aquí tenemos nosotros cómo publicar un artículo académico, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dice consideraciones específicas, la indexación, el idioma, la cantidad de números, cantidad de artículos, factor de impacto, línea editorial, tipo de aprendizaje, especialidad de la revista, lugar de la revista, soporte que entrega la revista y tipos de artículos que generan a partir de esta investigación. Entonces, miren. Estos elementos son fundamentales para conocer por qué, cómo, cuándo se publica un determinado texto. También, muchachos, si ustedes están haciendo un trabajo investigativo en cualquier materia, es bueno tener otras opiniones, pero no de mi vecino, no de mi amigo, no del que voy a darme una vuelta en la bicicleta, sino de gente que conoce sobre el tema. Es importante porque siempre estamos aprendiendo y aprendemos con nosotros mismos, aprendemos con los libros y aprendemos mucho con la gente y con la gente que sabe más que nosotros en algunas áreas, aprendemos mucho más. Es importante, miren, esto es clave, la redacción y la gramática para ustedes. Redacción y gramática. O sea, que vamos a centrarnos en el vocabulario, en el léxico, en la forma como desarrollamos las ideas, en la ortografía, ¿no? Respetar rigurosamente las normas de publicación, asociarse con investigadores consolidados, que estamos en eso en este momento, siempre buscando redes académicas, relacionarnos con otra gente que también respira el mismo aire académico, que le gusta la ciencia, que le gusta estudiar, y considerar los costos involucrados. Parece mentira, pero para hacer ciencia hay que tener también plata. ¿Por qué? Porque una publicación en una revista indexada, en una revista de renombre, cuesta. No es nomás que va María, Juana, coge y dice publica, no. Hay un comité editorial que revisa, ve si vale o no vale, corrige y posteriormente sí se avanza con la investigación. Aquí les coloqué algunas referencias bibliográficas por si quieren indagar, que es muy interesante el tema. Y vamos a ver cuál es el objetivo de la revista científica. Es publicar artículos de alta calidad científica, promover la cooperación
científica, el darse la mano entre un científico de un lugar y otro, internacionalizar el conocimiento y estimular la discusión académica. Cuanto más discutimos, cuanto más hablamos sobre un determinado tema, más verdades vamos encontrando en el camino. Ahora yo les voy a compartir, muchachos. Voy a compartir un elemento que me parece que es muy interesante para ustedes. No sé si es esto. Vamos a ver. No. ¿Dónde encuentro? A ver si puedo compartir con sonido. Es un video. Dejo de compartir esto. Compartir, creo que es esto. Déjenme cerrar este. Y me voy aquí. Yo ya tenía abierto el video y no sé por qué. Porque voy a compartir esto que me pareció muy interesante y ya no veo lo que yo encontré. A ver si lo encuentro, que está muy interesante la reflexión de una profesora sobre el tema de lo que es una revista científica y cómo nosotros podemos aprovechar esa información para nuestro trabajo. Aquí está. Voy a compartirles, déjenme ver. No sé por qué. Espérense un ratico, por favor. No sé por qué esto. Vamos a ver si puedo compartir, muchachos. ¿Están viendo? Sí, lísimo. Ya, Sí, correcto. Pues vamos Imagina tener una a residencia en ver, Estados desorientado. Unidos. Imagina un futuro donde tus habilidades como Este se profesional... va. ¿Te has preguntado alguna vez qué es una revista científica? Yo soy Ruth Mujica y estás en Docente 2.0. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las revistas científicas. Para comenzar, debemos señalar que desde el año 1665, cuando se publicó la primera revista académica, el grado de actividad en el área de la investigación ha tenido un crecimiento exponencial, lo que da lugar a un gran mercado editorial que son los encargados de difundir los avances de las investigaciones realizadas en la mayoría de las disciplinas. Que sustentado por Simon en 1986, el principio básico de la ciencia académica es que los resultados de las investigaciones deben hacerse públicos. Por lo tanto, se puede señalar que existen diversos procedimientos para la comunicación científica y entre ellos tenemos: primero, la presentación escrita, que pueden ser artículos científicos originales, de revisión, memoria, tesis doctoral, póster o cartel, notas breves, recepciones bibliográficas, entre otros. Segundo, la presentación oral, como son las conferencias, mesas redondas, coloquios, comunicaciones de congresos, entre otros. A finales del siglo XX, cuando World Wide Web o Red de Informática Mundial se establece como un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia interconectados y accesibles a través de Internet, se comienza a generar un nuevo paradigma en la divulgación y comunicación de la información, denominada la publicación electrónica
de información en formato electrónico y se editaba exclusivamente en formatos de sitio web. Pero antes de continuar, si no está suscrito a nuestro canal, asegúrese de darle clic al botón de suscripción y activar la campana para que reciba notificaciones instantáneas de nuestros nuevos videos. De acuerdo con la UNESCO, una revista científica es una publicación periódica que representa especialmente artículos científicos escritos por autores diferentes e información de actualidad sobre investigaciones y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Y de acuerdo con los autores Mendoza y Paravid en el 2006, las revistas científicas tienen un nombre distinto. Se publica en intervalos regulares, por lo general varias veces al año, y cada entrega está numerada o fechada consecutivamente. Entre las funciones de una revista científica tenemos registrar, divulgar, intercambiar, validar, certificar, preservar y apoyar los conocimientos científicos de los autores al momento de presentar los avances o experiencias científicas. De acuerdo con el autor Abejón en el 2017, las revistas científicas se clasifican en revistas de investigación científica, difusión científica y cultural, arbitradas e indexadas. A continuación, explicaré brevemente esta clasificación. Primero, las revistas de investigación científica en este tipo de revistas se publican artículos originales de casi todas las disciplinas científicas, ciencias exactas y naturales, tecnológicas, ciencias sociales y humanidades. La segunda, las revistas técnicas y profesionales. En este tipo de revistas, el objetivo es dar a conocer los avances tecnológicos, productos, servicios profesionales y sirve de apoyo para la enseñanza y la formación. Tercero, las revistas de difusión científica y cultural. Este tipo de revista sitúa los artículos publicados a un público universitario o con un perfil académico. Cuarta, las revistas arbitradas. En este tipo de revistas, los artículos son sometidos a una revisión por pares y el cuerpo editorial intercede en el proceso de revisión y aprobación de los artículos. Y quinto, las revistas indexadas. Este tipo de revisión tiene como característica que sus contenidos son analizados y difundidos sistemáticamente por los servicios de índice y resumen, bases de datos, por extensión. Se aplica también cuando una revista está registrada en un directorio de revistas que suelen no analizar contenido o bien cuando está disponible a través de hemerotecas virtuales. En consecuencia, una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y está listada en base de datos, índices, repositorios, directorios de revistas, hemerotecas virtuales a nivel mundial. Y este proceso de revistas de indexación conlleva varias etapas. Cumplir con los indicadores de calidad requeridos, buscar los índices adecuados, lograr la inclusión de los artículos en forma periódica y permanente. En el caso de Latinoamérica, existe un sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Se trata del Latindex, cumple con una función única en Iberoamérica, que es servir de inventario de lo que se publica en la región y conocer a través de las revistas allí registradas las diferentes prácticas editoriales que se realizan en los países. Y su catálogo 2.0 tiene como objetivo reforzar el papel pedagógico y didáctico que las revistas deben cumplir de acuerdo a las metodologías establecidas. Y la calificación del catálogo depende totalmente del Centro de Acopio Nacional. En síntesis, nuestra revista tecnológica educativa Docentes 2.0 es una revista indexada, arbitrada, porque es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y está listada en bases de datos, índices, repositorios,
directores de revistas y hemerotecas virtuales a nivel mundial. Como además cumple con el proceso de revisión por pares. Es pertinente recordar que el objetivo principal de Docente 2.0 es proyectar el contenido de los artículos científicos publicados en nuestra revista a través de nuestro Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento CISPAD, que tiene una proyección mundial desde el año 2018 con publicación y visualización semestral en abril y septiembre. Los esperamos. Está apagado el micrófono, licenciado. Gracias. ¿Consiguieron entender, escuchar el video? ¿O no? No escucho. No les escucho, muchachos. ¿Sí se vio el video o no? Sí, licenciado. Ya. Muchas gracias. Miren, las revistas científicas son revistas que recogen artículos probados, artículos que pasan, como yo les digo, por algunos filtros, por algunos cernidores, vamos a decir. Tiene que pasar por la observancia de algunas personas para poder identificar, para poder conocer cuáles son las características de ese artículo, de qué manera enriquece el conocimiento científico, de qué manera nos ayuda a informarnos más sobre determinados temas y están en constante actualización. En la Universidad Estatal de Bolívar se nos invita siempre a los profesores a publicar algo nuevo, algún trabajo que hayamos hecho y que sirva para que sea una más-valía para determinadas áreas, las áreas en las que cada uno vamos trabajando. Entonces, debemos buscar revistas científicas que sí tengan peso, que sí sean reconocidas para validar el trabajo que nosotros hemos hecho. Entonces, una revista científica siempre va a tener ese objetivo, divulgar el conocimiento, informar, compartir el conocimiento y también es algo muy importante entender que una revista científica nos va a permitir a nosotros estar actualizado en información. Esta revista que nos dice la docente 02, es una revista que se publica 2 veces al año. Casi todas las revistas científicas tienen esa temporalidad. Cada 2 veces al año, de tal manera que permiten que se actualicen la información, da tiempo a los escritores, a los investigadores a que preparen su trabajo, a que lo analicen, a que sea revisado por alguien, ¿no? Por alguna persona que es capaz de presentar el trabajo y lógicamente a nosotros, muchachos, como personas que queremos conocer, que queremos saber algo en determinada área del conocimiento, también nos llama la atención. Son trabajos que nos ayudan a nosotros a buscar información, a buscar conocer más, a encontrarnos con el conocimiento científico tratado, no, tratado por determinados especialistas, ¿no? En una revista científica no está el trabajo, muchachos, de
cualquier persona, quiere decir, no es un trabajo que una persona dice yo lo hago y voy a publicar, tiene que pasar por un tribunal. A ese tribunal se le conoce como consejo editorial. Un consejo editorial es un conjunto de profesionales que conocen sobre el tema de las reglas que se deben respetar para una publicación, de las normas. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho las normas APA, que son reglamentos que nos indican de alguna forma cómo tiene que ser estructurado un trabajo, cómo tiene que desarrollarse. Entonces, estamos siempre en contacto con personas que tienen una mayor información sobre los temas que se trabajan en determinadas áreas del conocimiento. Hay revistas también que son de acceso abierto, revistas que permiten que muchas personas puedan publicar. Hay unas que son especializadas. Por ejemplo, hay revistas solamente sobre el tema del derecho. Ahí, lógicamente, irán los artículos, las investigaciones, los resultados de investigaciones de abogados que lo han hecho de una forma rigurosa, de una forma organizada y están presentando sus resultados. Hay revistas médicas, hay revistas que tienen que ver con, por ejemplo, yo en las diapositivas que les presentaba, hay algunas normas que son solamente para artículos médicos, para artículos de las ciencias de la salud, por ejemplo. Pero las normas APA, que son las que manejamos todos en la investigación científica, funcionan para todas las líneas del trabajo de investigación. Tengo aquí un artículo que yo quisiera que ustedes lo revisen. Déjame ver si es de esto. Sí. Entonces, déjenme ver si lo puedo compartir. No sé. A ver, espérense un ratico, por favor. Y a ver si lo puedo. Creo que sí puedo compartir. Con sonido. Compartir. Día de hoy les daré 7 pasos para construir de forma exitosa su artículo científico. Comencemos. ¿Pero qué es el artículo científico? El artículo científico es un texto que se escribe con el ánimo de compartirlo ante una comunidad científica a partir de unos resultados investigativos, utilizando el método científico. Ahora vamos a concentrarnos en nuestros pasos. Paso 1. El título. El título debe contener el tema, las variables o los aspectos teóricos a investigar, además de la población. Se recomienda que la extensión del título sea de máximo 12 palabras. Paso 2. Autores. Se debe identificar a cada autor con su afiliación institucional, es decir, el lugar en el que los autores efectuaron la investigación. Además, si usted requiere, puede indicar el correo del investigador junto con los datos personales tales como los estudios que ha realizado. Paso 3. Resumen. El resumen es una síntesis del contenido del artículo. Un buen resumen oscila entre 150 y 250 palabras e incluye las palabras claves del estudio. ¿Pero a qué nos referimos con las palabras clave? A aquellos constructos o variables que estamos trabajando dentro de nuestra investigación. Además, se concentra en el objetivo y enfoque del trabajo, la descripción de la metodología, el resumen de los resultados y las principales conclusiones. Es importante tener en cuenta que no se incluyen referencias. Además, debe ser escrito en pasado y debe ser escrito al terminar todo el artículo. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener una idea general de lo que sucedió en nuestro estudio. Paso 4. Introducción. La introducción debe responder a la pregunta ¿por qué se ha hecho este trabajo? Es decir, debemos contextualizar a nuestro lector respecto al tema que vamos a trabajar, pero además sobre los objetivos que tenemos y sobre el marco referencial que argumenta o soporta nuestro proyecto de investigación. Es así que debemos responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante el problema? ¿Cómo se relaciona el estudio con las investigaciones anteriores del área? ¿Cómo se relaciona el estudio con la teoría? ¿Cuáles son las implicaciones teóricas y prácticas del estudio? Y además debemos incluir cuáles son los objetivos y las hipótesis del
estudio. Paso 5. Metodología. Dentro de la metodología vamos a incluir lo que corresponde a la definición de las variables, las características de los participantes, en este caso características demográficas, criterios de inclusión, de exclusión, criterios de rigor y ética. Además, la recolección de información, todo lo que corresponde a la parte de intervención, de medidas, de técnicas de recolección e instrumentos de recolección de datos, además del procedimiento para llevarlo a cabo. La selección y característica de la muestra, tamaño, potencia, precisión, el diseño de investigación, su enfoque, las intervenciones y por último el análisis de procedimientos, estrategias y pruebas. Es decir, que vamos a ubicar o informar al lector sobre todo el proceso metodológico que se llevó a cabo durante nuestro estudio. Entonces, nos concentraremos en el diseño que corresponde a qué tipo de diseño utilizamos en nuestro estudio. Puede ser aleatorio, controlado, casos, controles, ensayo clínico, prospectivo, eso de que depende del campo en el cual estamos haciendo nuestro estudio. La población, es decir, aquellas participantes sobre los que hemos hecho el estudio, debemos describir la muestra y cómo se ha hecho su selección, además el entorno donde se ha hecho el estudio. Es importante mencionar las características del contexto en el cual se llevó a cabo este proyecto de investigación, las intervenciones y por último el análisis estadístico. En este vamos a señalar los métodos estadísticos analizados o utilizados y cómo se han analizado los datos. Paso 6. Resultados. Dentro de los resultados vamos a resumir los datos recopilados y el análisis de datos que es relevante para justificar las conclusiones. Para esto podemos soportar o argumentar nuestro proceso de redacción a través del uso de tablas y figuras. En particular, las tablas organizan la información por columnas y las figuras son las ilustraciones que muestran algún tipo de información. Se debe decidir cómo se van a presentar los resultados y luego elaborar como una secuencia para mostrar cada uno de ellos detalladamente. Es importante tener en cuenta que debemos enumerar las diferentes tablas o figuras que vayamos a indicar en nuestro artículo científico. Paso 7. Nuestro último paso, la discusión. En el caso de la discusión, resumimos los datos recopilados y el análisis de datos. Además, realizamos un proceso de triangulación. ¿A qué se refiere con la triangulación? Lo que hacemos es relacionar aquellos resultados que encontramos en nuestros instrumentos aplicados junto con la teoría. Verificamos en qué medida la teoría, los antecedentes que encontramos previamente soportan aquellos resultados que encontramos a partir de la aplicación de nuestros instrumentos. Bien, esta información fue tomada a partir de dos textos. El primero corresponde a Villagrán y Harris, 2009, y el segundo corresponde a Sánchez. ¿Ok? Es importante recordar que debemos utilizar un lenguaje técnico, debemos tener en cuenta las normas para la redacción del texto, las referencias y las citas, y debemos ser pertinentes en cuanto a la redacción del mismo. Muchísimas gracias, espero esto sea de gran ayuda. Entonces, muchachos, aquí como ustedes pueden ver, todo lo que se publica pasa por un proceso. Este segundo video que yo les pasé tiene que ver con los pasos para escribir ese artículo científico que vamos a presentar en una determinada revista, en un determinado grupo editorial para ser lanzado. Comenzamos siempre con un diseño. ¿Cómo voy a hacer mi trabajo? Siempre un problema sobre qué voy a trabajar. Siempre las preguntas se inician, las hipótesis, ¿no? La famosa hipótesis al inicio de una investigación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Puede ser una idea, puede ser una propuesta afirmativa o puede ser una pregunta. Cuando yo investigue y llegue al final de mi investigación, podré decir, sí, la hipótesis que yo me planteé al inicio de mi investigación se confirmó, o puedo llegar a la conclusión de que no se realizó, no se confirmó. Pero aquí hay algo importante. No es porque yo llegue a una conclusión negativa de mi investigación que la investigación no vale.
el mismo hecho de yo llegar a esa conclusión es un elemento que enriquece a la ciencia. El decir tal cosa no es así, es una más-valía, es un elemento más que va a enriquecer a una determinada ciencia. No, ni siempre los resultados de una investigación es confirmar afirmativamente el problema, lo que presenté, la hipótesis que presenté al inicio. Puede ser que al final de la investigación yo pueda decir no, tal cosa que yo pensaba al inicio de mi investigación es así. No solo eso es la respuesta, puede ser no, lo que yo dije al inicio, lo que yo pensaba al inicio, lo que me motivó a investigar esto, se confirma que no es así. Y esa es mi contribución a la ciencia en determinada área del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver nosotros, muchachos? Siempre comprender que la investigación, el estudio científico, tiene que pasar por fases, es un proceso, tiene un punto de inicio, que es cuando se presentan las dudas y el hombre quiere conocer sobre ese tema, se sigue un camino, es la metodología, con un objetivo que se presenta en la introducción de un trabajo y vamos a llegar al final a resultados probables y probados, a resultados que verdaderamente pueden ser verificados por una comunidad científica. Lo que permiten las revistas científicas, lo que permiten las publicaciones es actualizar el conocimiento, evidenciar la riqueza de la ciencia, del área científica en la que yo me desarrollo, trabajo, y al mismo tiempo motivar a continuar en la investigación. Retomo lo que yo dije en un inicio. La investigación, el estudio científico no para, es constante. Lo que hoy es una verdad, puede ser que de aquí a 2 días deje de ser una verdad porque se investigó y se llegó a otra conclusión, a otros resultados. Entonces, es muy importante que tengamos conciencia de que para verdaderamente decir que hacemos ciencia, publicar nuestros trabajos, por tanto, tienen que tener calidad para eso. Publicar es muy importante y es necesario. Cuando ustedes comiencen a trabajar, muchachos, en cualquier área del conocimiento, siempre les piden que publiquen, que hagan investigación, que busquen documentos. Es por eso que los profesores universitarios nos piden que seamos profesores e investigadores, que al mismo tiempo que estamos trabajando, dando clases, preparando nuestras clases, también estemos en algún área de investigación donde algún tema esté siendo motivo de búsqueda, motivo de indagación científica. A veces no somos solos, a veces estamos en grupos de trabajo, estamos investigando, estamos buscando. Grupos no solamente de un mismo país, muchas ocasiones son grupos internacionales que tienen varios investigadores de varios países, grupos multidisciplinarios, por ejemplo, un estudio que se está haciendo ahora sobre la salud mental o la ansiedad, los fenómenos que se dan con el sistema nervioso en las madres que recién tienen a su hijito. Hay muchas muchas mujeres que tienen problemas emocionales graves cuando el hijito nace y ellas pasan por una fase complicada. Entonces, no se está analizando solo el fenómeno de haber tenido el hijo, el fenómeno biológico como tal, sino también el fenómeno psicológico, emocional, de qué manera la salud mental debe ser también tratada en estas mujeres que dan a luz a un bebé. Entonces, ahí no solamente entra el pediatra para cuidar al niño, el ginecólogo, la ginecóloga para atender a la mamá, sino que también entra el psicólogo, ¿no? Para atender esa parte que tiene que ver con el lado emocional de la persona. Si la persona tuviera algún disturbio, alguna situación un poco más complicada, ya no es solo el psicólogo, ya entra también el psiquiatra para atender el tema. Entonces, miren cómo en la investigación se busca, dependiendo del área del conocimiento, se busca, muchachos, sumar especialistas, sumar información y tener la información y el resultado más fiable, más fidedigno posible. Sobre este tema de las revistas científicas, sobre este tema de la publicación,
Había antes mucho problema porque en un lugar, en un país, le pedían tales requisitos para publicar. En otro país, tales requisitos. Ahora que hay a nivel internacional, hay lineamientos generales y usted ya sabe cómo tiene que cumplir con esos requisitos para poder publicar. Entonces ya sabemos que tiene que tener un cuerpo de la publicación, que tiene que tener un número determinado de palabras, por ejemplo, una introducción de un trabajo científico entre 150 y 250 eh, palabras, ¿no? En el caso de un resumen, por ejemplo, los abstract o el resumen de ley ahora exigen que tenga siempre un resumen en inglés también, porque puede ser que el libro no está publicado o su revista o su artículo no está publicado en inglés, pero siendo el inglés el lenguaje que se considera más universal, el resumen debe ser en inglés para dar acceso a esa información resumida a más cantidad de lectores, de personas que se preocupen con ese tema. Entonces, estas son las ideas que tienen que ver con el tema que hoy les traía, que era el tema relacionado con las publicaciones. Las publicaciones y el artículo científico y todo lo que debe considerarse. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, vamos a ver si consigo abrir esto. Creo que no. Eh, no puedo. Sí. Voy a preguntarles a ustedes, muchachos. Ah, sí, dígame, Marco Bonilla. Está con la mano levantada, por favor. Eh, Listen, con respecto a una parte en la que usted acabó de mencionar sobre el conocimiento científico, ¿cómo le explico? Sobre el conocimiento científico en varios tiempos, ¿verdad? Sí, Usted acabó de decir que el conocimiento científico que se obtiene en un determinado tiempo ajá. es aceptable, ¿verdad? Y si yo digamos que de aquí al lapso me imagino que el conocimiento científico se va generando año tras año. Me imagino, no sé, Constantemente, ya, ok, exacto, constantemente, ya. sí. Digamos que digamos que se ha hecho un estudio sobre, no sé, sobre lo que son las prótesis para las personas que pierden sus extremidades o Ya. para las personas que tienen un accidente y les pasa lo mismo. La idea no sería aquí que si el conocimiento científico en un determinado año da un resultado que, como usted dice, es verificable y es aceptable en este caso el beneficio para un determinado grupo social, ¿no es cierto? Ujú. Ya, entonces si yo de aquí a unos 3 años otra persona presenta un estudio diferente con resultados diferentes, esos resultados vendrían a ser un complemento enriquecedor en este caso con mejores opciones para poder resolver un determinado problema, ¿verdad? Sí, el conocimiento científico es acumulativo. Quiere Ya. decir que vamos como creando una montaña, una pirámide de conocimientos sobre un determinado tema. Imagínese usted, por ejemplo, y todos ustedes, imagínense lo que se ha estudiado, las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, sobre el cáncer, ¿no? Tanto que se ha estudiado sobre el cáncer hace mucho tiempo. Al inicio era un conocimiento, se puede decir, muy básico y por eso la gran cantidad de muertes, la gran cantidad de personas que fallecían, ¿no? Porque se conocía poco, porque se sabía poco. Pero con el avance del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Que se va haciendo nuevos descubrimientos y se va avanzando en el conocimiento, en la adquisición del conocimiento. Entonces, al inicio el cáncer era una enfermedad incurable y la gente cuando oía cáncer decía, ya me muero. Ahora está al acceso de todas las personas del mundo. Sabemos en este momento que hay cura para determinados niveles de los tipos de cáncer.
Entonces ya no es algo incurable y que mata, sino es algo que puede también matar, pero de lo cual también nos salvamos, ¿no? Entonces lo que usted decía, Marco, el conocimiento va como aumentando poco a poco de acuerdo a las investigaciones que se hacen sobre el tema. Exactamente, Ujú. de una forma complementaria, Liz. Y disculpe que le corte, se Sí, me vino a la mente otros dos. A ver, un ejemplo ya, un ejemplo más ejemplos. de, sí, un ejemplo más de, por ejemplo, lo que con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, el conocimiento científico ha ido prácticamente dando beneficios muy importantes, en este caso, al área de la fotografía de la imagen, por ejemplo. Como usted dice, por ejemplo, si uno se pone a obtener un resultado, llega hasta cierto punto, que es obvio que el conocimiento científico va a seguir vamos, a través del conocimiento científico es obvio que vamos a seguir generando más conocimiento y Así es. con mejores oportunidades. En este caso, hay no me acuerdo en qué siglo es, la cuestión es que cómo se descubre, por ejemplo, la forma de sacar las imágenes a color. Haciendo cuenta, había muchas personas que se interesaron en eso. Ujú, Se interesaron en el saber primeramente cómo generar a través de una lupa, generar una imagen. Una ujú. vez que llegaron a ese resultado, pensaron que tal vez ya no se podría hacer algo mejor para mejorar prácticamente esa fotografía, que al principio era color. Después, como sabemos, los elementos del ecosistema van cambiando con el pasar del tiempo y eso ha permitido que más personas que tal vez tengan esas ganas de saber qué pasaría si yo experimento un elemento con otro elemento, qué resultados me daría, si me podría o no, Exacto. exactamente, si me podría o no dar resultados mejores para yo, si tengo una imagen a blanco y negro, poder pasarle tal vez a color. Y esa imagen con el pasar del tiempo, poder tal vez hacer algo mejor, como por ejemplo después de las imágenes a blanco y negro, lo que se vino es esto de el cine, licenciado, donde se juntaban varias imágenes para, por ejemplo, para generar lo que es Tridimensional. Ujú. exactamente, sí. Eso, licenciado. Así es. Y en todo, en todo. Y todo nace, Marco y queridos alumnos, nace de la curiosidad. La investigación y el conocimiento nace de la curiosidad, de las preguntas que surgen en la cabeza de las personas. Miren, por ejemplo, en todas las áreas, ¿no? Si nos ponemos a ver, hablamos de tanta cosa que se ha descubierto y que tal vez al inicio no era eso que se quería descubrir. Por ejemplo, yo estaba viendo una cosa muy sencilla, existió ahora yo creo que no hay porque no he visto, pero había unos chicles que se llamaban Adams, chicles Adams, eran unas cajitas amarillas que había en la época de sus papás. Ahora yo no estoy viendo, no sé. Pero cuando quien descubre los chicles estos, y que después es un producto comercial y que ahora el chicle es algo que existe en todas partes del mundo, prohibido en algunos países, por ejemplo en Indonesia es prohibido consumir chicle porque se dice que puede caer al suelo, ensuciar el piso y hay hasta cárcel para quien escupe una goma de mascar al suelo en Indonesia. Eh, ¿Cómo surge? No surgió la persona que inventa, que era de apellido Adams, por eso se llama chicles Adams, no quiso descubrir el chicle, quiso descubrir una goma para pegar cosas, para pegar como pegamento. Y en eso, en que está viendo eso, según lo que dice la leyenda, la historia de ese descubrimiento, que es muy sencillo, pero es un ejemplo, caen unas gotas de azúcar encima de esa goma que le estaba utilizando para pegar objetos y él prueba y le parecía agradable el sabor, dulce, y comienza a producirlo en gran cantidad y de ahí surge el famoso Chiclets Adams, que llegó a ser un producto internacional. Entonces, hay muchas cosas que, que surgen no por curiosidad, sino también por la casualidad, ¿no? Ahora, una cosa son esos descubrimientos que aparecen por casualidad y otra cosa son los descubrimientos que aparecen por curiosidad, que la gente por curiosidad, por buscar, por querer saber, llega a conocer un determinado concepto, una determinada idea y luego la va evolucionando, va desarrollando más y más y más. Imagínense ustedes en dónde vemos eso, en el desarrollo, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, antes las gentes hacían café con la chuspa, la famosa chuspa, una telita, ¿no?
donde se ponía el café, el agua hervida y pasaba el café. Ahora tenemos las cafeteras. Por poner un ejemplo muy sencillo, pero para que aparezca la cafetera eléctrica, hubo que hacer estudios, hubo que hacer diseño, dibujar, hacer un plano de cómo será el proceso de que sube el agua y que baje después solo, sin la intervención de la mano humana. Y así una serie de elementos que se van desarrollando en el ambiente científico en todas las áreas del conocimiento. Hubo un momento en el que, por ejemplo, en el tema del lenguaje, se hablaba de que en América se habían asentado los andaluces en la zona costera y las personas de la región de Castilla, de España, en la zona fría, simplemente por una cuestión de gusto. Pero después se comenzó a hacer la investigación y en base a estudios se sabe que los andaluces son una comunidad muy comercial, les gusta el comercio y en las zonas frías, en las zonas centrales del continente americano, no podían desarrollar el comercio como ellos quisieran en alto nivel, como lo hacían en la costa, donde habían los puertos y de los puertos podrían importar y exportar, lógicamente a los inicios de estos procesos, a través de barcos, etcétera. Entonces se va sumando conocimientos, no es porque les gustaba nomás el calor, sino porque ahí habían los puertos y los puertos era desarrollo comercial y ellos eran comerciantes, ¿no? Entonces se va sumando conceptos y cuando nosotros llegamos a hacer un análisis después de por qué se asientan los andaluces en las zonas costeras de América y por qué se asientan los castellanos en la zona fría de América, ya no es solamente porque les gustaba el frío o les gustaba el calor, sino que hay otros elementos que se van sumando. Por eso, ¿qué es lo que quiere decir esto, muchachos? Que la investigación es suma de conocimientos. Se comienza con cosas chiquitas, después se va sumando conceptos, sumando ideas y se llega a un resultado. Repetición de experiencias. Los investigadores, los científicos, no es que de primera ya tienen éxito en su investigación, ellos tienen muchos altibajos. Por ejemplo, el primer ser a ser clonado, el primer ser vivo a ser clonado fue la oveja Dolly, ¿no? Y la oveja Dolly, no es que el que hizo esto de la clonación cogió ya de una sola, ¿no? Tuvo muchos errores su experimentación, cientos de veces se equivocó, cientos de veces el experimento le salió mal, hasta que salió bien y el resultado fue la oveja Dolly, que entonces ahí sí, él publicó, salió en las revistas internacionales de que este animal que está aquí nació de una célula que fue retirada parece que fue de la tetina de una oveja, y de ahí, de esa célula, se le hizo el clonaje y salió la famosa oveja Dolly, que murió por un envejecimiento precoz, rápidamente envejeció el animal y murió, pero que sí hubo un ser clonado a partir de, sí hubo, y de ahí en adelante se habla de la clonación, y la clonación se está utilizando en este momento, no solamente a nivel de los animales, sino también en las plantas, clonaje de plantas, ¿no? Para mantener sobre todo especies que están en peligro de extinción. Entonces, dense cuenta que lo que nos dice Marco es muy interesante, este tema de que en la ciencia se va granito a granito, granito a granito, y en este momento nosotros en algunas ciencias tenemos un bagaje, una cantidad de información tan grande, muchachos, que necesita ser procesada, necesita ser investigada, necesita ser comprobada. Y esas comprobaciones que se van haciendo en el campo de la ciencia es lo que produce conocimiento científico y debe ser divulgado, debe ser publicado para conocimiento de todas las personas, porque, como decíamos en un inicio, la ciencia es un conocimiento universal. Entonces, no para, el camino de la ciencia no para. Hay estudiosos que dicen que el camino de la ciencia es infinito. El conocimiento es infinito. Y nosotros, los seres humanos, sí somos finitos. Iniciamos nuestra vida y tenemos un ciclo que cumplir y nos vamos.
Pero en el caso de la ciencia, el conocimiento continúa y continúa de generaciones en generaciones y se va transmitiendo a través de la educación, a través de la investigación, a través de la lectura, a través de la curiosidad humana que siempre está como que atenta a todo lo que pasa y queriendo saber más, queriendo saber el porqué de las cosas. La semilla del conocimiento, muchachos, es el conocimiento es constante, el conocimiento es transformador, el conocimiento se va en el camino verificando, se va actualizando. Hay cosas que ayer eran y que ahora no son. Yo les ponía el ejemplo, en alguna clase les decía, por ejemplo, cuando yo estuve en el colegio, en el siglo pasado, eh, nosotros decíamos que los planetas del sistema solar eran Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Y si yo no escribía Plutón, me bajaba un punto el profesor. En este momento, la ciencia ha descubierto y así lo manifiesta, lo asevera, lo certifica de que Plutón no es un planeta. Entonces, a mí que me bajaron un punto por no poner Plutón en esa época, ahora tendrían que darme el punto porque esa vez me olvidé o no estudié o no puse, pero ahora en el siglo que estamos, ¿no? En el año 2024, Plutón no es planeta. Entonces, lo que era una verdad, ahora no es verdad. Lo que era una certeza, ahora dejó de ser una certeza y pasa a ser una información que había, pero que la ciencia le retira valor. Hay cosas tan sencillas, parecen sencillas, pero que tienen una complejidad muy grande. Por ejemplo, la aspirina de niño es recetada por los cardiólogos a las personas que sufren del corazón diariamente una aspirina de bebé porque eso le ayuda a mantener la sangre líquida y a que no se formen coágulos de sangre que pueden bloquear el paso del oxígeno, el paso de la sangre y por tanto el paso del oxígeno en el organismo. Hubo un tiempo en el que no, la aspirina de niños para dar al niño que no le dé dolor de cabeza, que no le dé fiebre y punto y chao. En este momento es utilizado por los cardiólogos, quiere decir, en cardiología, que es la ciencia, la rama de la medicina que estudia el corazón, se hizo investigaciones de experiencias, hasta identificar esto de que la aspirina de bebé hace líquida la sangre, ayuda a diluir, a que la sangre se mantenga líquida y que circule más fácilmente y que no se formen coágulos, bolitas de sangre que pueden provocar un paro cardíaco, que pueden provocar un infarto, que pueden provocar un problema mayor. Miren, es decir, cosas tan sencillas como esto, pero que no es tan sencillo porque se necesita investigar, experimentar, hacer estudios, llegar a resultados. Pues no es así tan sencillo de que la pastilla es para esto. No, no. Las certezas que se tienen ahora en la ciencia, los conocimientos que se tienen, son en base a una gran cantidad de tiempo que ha pasado, muchas investigaciones, generaciones y generaciones investigando, resultados y más resultados que se van sumando y llegamos a conclusiones que pasan a ser verdades, ¿no? Porque esto de que les digo, por ejemplo, de la aspirina es una verdad. Todas las personas que tienen algún problema con la coagulación de la sangre o sangre muy espesa, de ley tienen que tomar la aspirina de bebé, la aspirina de niño. Listo. Parece así tan sencillo, pero es producto de una investigación. Entonces, todas las cosas en el camino, hace muchos años, venimos estudiando, venimos investigando, cada día se investiga más. Ustedes son una generación que tiene que envolverse en los temas de investigación en el área de ustedes, en el área de la comunicación, hacer entrevistas, hacer encuestas, llegar a resultados. Como nos decía en uno de los, perdón, de los videos que yo les presenté, en una investigación, nosotros nos apoyamos también en tablas, en gráficos, en anexos que nos permiten sustentar la información. Entonces, esto es, el construir la ciencia no ha sido una cosa de un año, 2 años, 10 años, un siglo, sino que son siglos y siglos desde que el hombre está en la tierra, desde la existencia del hombre como ser pensante, como ser curioso, han ido apareciendo preguntas y el hombre ha ido buscando respuestas constantemente. Y la ciencia es eso, la búsqueda constante de respuestas a los fenómenos
que se presentan diariamente en la vida del ser humano, en la vida del planeta, ¿no? No nos estamos preguntando solamente sobre lo que nos rodea, ahí está a nuestro lado, sino sobre lo que está más allá. Y seguimos investigando y queremos descubrir más cosas. Y en esa lucha por descubrir un montón de cosas, a veces nos olvidamos de cosas esenciales, ¿no? Por ejemplo, se gasta millones de dólares en ir a la luna y hay gente en el mundo que no tiene agua, hay gente en el mundo que se muere de hambre, hay gente en el mundo que no tiene un lugar cómodo donde dormir, pero se gasta millones en viajar a la luna, en descubrir cosas nuevas que podrían parecer insignificantes al lado del bienestar del ser humano. Entonces, son también cuestiones éticas, cuestiones de comportamiento, de reflexión que vienen a la par del desarrollo científico. Sí, la ciencia es muy buena y todo, y hay que seguir trabajando en ello, pero pienso que es muy importante también que miremos un poquito a lo que está pasando a nuestro alrededor, a nuestro planeta, cómo en aras de la ciencia o buscando desarrollar la ciencia también muchas veces se va contra una serie de valores, de temas que nos deben importar a todos, ¿no? Por desarrollar grandes empresas, se corta miles de árboles y se acaba con los pulmones del planeta. Y por eso hay esta lucha, esta política pro verde, ¿no? Pro ecología, en favor del planeta. Tantas cosas que se descubren, tantas cosas nuevas, la ciencia desarrollándose, pero hasta qué punto muchas cosas que se hacen son éticas o no son éticas. Lo mismo de la clonación, de clonar animales hasta un punto, pero hubo un momento, muchachos, en que se habló de clonar seres humanos. La ambición de algunos grupos de personas en el mundo era, a ver, si clonamos una oveja, clonemos humanos y hagámonos eternos, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es ético? ¿Hasta qué punto la ciencia tiene límites? ¿Hasta qué punto hay que hacer ciencia pero sin irnos contra los valores esenciales del ser humano? Pues aquí viene también esas discusiones éticas que un poquito nos ponen en jaque a veces, porque ni todo lo que se hace científicamente también es totalmente aceptable desde el punto de vista humano. Así que son cuestiones que nos quedan en la cabeza y que son para, lógicamente, para análisis y debates muy largos, muy profundos, ¿no? Cuánta cosa se hace en la ciencia armamentista, cuántas armas está desarrollando, cuántas cosas de niveles incalculables. Eh, la bomba atómica, producto de investigación científica, pero ¿qué hizo? Destruyó, mató. Eh, la guerra mundial, ¿no? Vinculada a esto de las bombas. Los países están en este momento invirtiendo, las grandes potencias, millones de millones en tener armas más poderosas, misiles más, que lleguen más lejos, que puedan cruzar continentes para destruir al enemigo. O sea, ¿hasta qué punto la ciencia ahí está al servicio de lo bueno, está al servicio de la vida? ¿No? El aborto, que es reconocido en muchos países, y aquí en el Ecuador también, el derecho al aborto. ¿Quién practica el aborto? Los médicos, las ciencias médicas, ¿no? Y la ciencia médica, cuando los médicos se gradúan, juran o hacen el juramento, el llamado juramento hipocrático, que fue el juramento de Hipócrates, el padre de la medicina, que decía que hay que defender la vida. Y hasta qué punto un médico al provocar un aborto está yéndose contra lo que debe defender un médico, que es la vida, ¿no? Pero hay gente que dice, no, es que es un aborto y tiene solo tres semanas y es una bola de carne. No es humano. Pero yo cuando tenía 3 semanas, yo era una bola de carne. Marco Bonilla era una bola de carne. Santiago era una bola de carne a las 3 semanas. Y si nuestra mamá decidía que no quiere tener esa bola de carne, no estábamos aquí. Pues hasta qué punto la ciencia y el desarrollo científico, el desarrollo de las áreas diferentes del conocimiento humano son verdaderamente éticas, están en favor de la vida, o hasta qué punto el desarrollo de la ciencia también nos lleva a cuestionar
nuestro papel en el mundo y si no estaremos haciendo tal vez algo equivocado cuando la ciencia está al servicio de lo malo y no de lo bueno, de lo positivo. Entonces, estas son preguntas que nos quedan en la cabeza y que dan para una larga discusión, una larga reflexión. Pero yo siempre pienso que cuando la ciencia está desarrollada, pensada y trabajada para beneficio del ser humano, para mejorar las condiciones de vida del ser humano, bienvenido sea y continúe así la investigación científica. Y cuando esté en contra del desarrollo de las personas y del bienestar de la humanidad, es cuestionable y debemos repensar lo que se está haciendo, lo que están haciendo algunos estudiosos, algunos científicos que están en este momento trabajando esas líneas del pensamiento. Dígame, Marco Bonilla. Alison, con respecto a lo que usted acabó de decir, en mi opinión, respecto a la ciencia, yo considero que la ciencia no tiene la culpa, o sea, no tiene la culpa de los resultados que nos brinda a partir de una experimentación. Yo creo que los únicos culpables son los seres humanos, o sea, en este caso las personas que se interesan por buscar resultados. Como usted decía, un ejemplo significativo, tenemos, por ejemplo, los países que tienen grandes investigadores, crean sus propias armas o sea, crean armas potentes en pocas palabras, creo mi propio ataúd, dice un Así pequeño dicho. es. Ujú. Y por eso yo digo que la ciencia, a mi punto de vista, la ciencia como la política, por ejemplo, otro ejemplo puedo decir que no tienen la culpa de los resultados en veces negativos Ujú. que obtenemos, sino yo creo que el punto clave a mi punto de vista en lo que es la investigación científica es del ser humano. Así es, correcto, Marco. Es el ser humano, es la decisión que tomamos de utilizar esos resultados para el bien o utilizarlos para el mal. Al fin de todas las cosas está la responsabilidad humana frente a lo que es el mundo y lo que podemos hacer por el mundo, ¿no? Eh, es lo que usted dice, yo creo que todos estaremos de acuerdo en eso, de que depende del ser humano. ¿Para qué sirve la ciencia si la utilizamos para el mal? No, el problema no está en la ciencia, correcto. El problema está en nosotros, en los seres humanos, en utilizar adecuada o inadecuadamente, con valores o sin valores, las ciencias en favor o en contra de la humanidad. Así que con estas reflexiones que nos ha llevado hasta el tema ético, que es muy importante y qué bueno que así sea, yo estaría concluyendo esta clase de hoy, muchachos.